que gracias a Dios yo tengo el éxito que tengo. O sea, yo Mm. soy disléxico, yo las cosas que he construido no las he construido porque sea demasiado inteligente. Mentalmente lo ve lejos, ¿no? Como Dios arriba. Pero si uno lo vuelve tu socio, o sea, alguien que está a tu lado o que muchas veces está atrás tuyo, ayudándote a tomar ciertas decisiones que pueden ser complejas, y a mí lo que me empezó a ocurrir fue que empecé a sentir más confianza a tomar ciertas decisiones que antes no me atrevía a hacerlo, porque pensaba que esa decisión iba a recaer totalmente en mí, pero al final es como, no, o sea, al final estás como soportado. Bienvenido al podcast La Nueva Conciencia en Ventas, el único podcast que une el mundo material de las ventas y los negocios con el mundo espiritual y del mindfulness. Bienvenidos a este episodio. Hey, hola a todos, bienvenidos al Mindseller Podcast, donde más conciencia son más ingresos. Y hoy tenemos un invitado súper cool que, bueno, por cosas de la vida, yo creo que de Dios, eso que la vida dice, Dios los juntan y ellos como que ahí se encuentran. Pues bueno, ese fue el caso que me pasó con Santi, estaba saliendo del Club El Nogal, creo que fue, y me lo encontré y ya tenía como conocimiento de lo que hace Santiago y lo que ha hecho a través de sus empresas, a través de este fin social de generar colaboración, economía colaborativa, darle opciones a las personas de crecimiento desde la parte financiera. Entonces con ustedes aquí hoy tenemos a Santiago Botero. Santi, qué rico tenerte hoy aquí en el Mindseller Podcast. ¿Cómo estás? Alex, mucho gusto. Saludes a todas las personas que nos van a escuchar. Ante todo, bendecirlos porque yo tengo un Dios que es el que me ayuda en todas las cosas y quiero que todos tengan la misma ventaja que yo tengo para vivir la vida. Es tremendo, Santi. Cuéntame ahorita dónde andas. Ahorita me estabas diciendo que estabas por dónde. Yo vivo en Cartagena, estoy ahorita en Cartagena en este momento, entonces aquí estoy. Ahorita salgo de viaje a unas fincas de mi padre cerca de acá, pero voy para pasar la Semana Santa y vivir un poquito en conciencia con Dios. Tremendo, tremendo Santi. Y bueno, yo sé que vamos a hablar de esta parte un poquito más porque me encanta y te lo dije ahorita, la camiseta que tienes como Dios es mi socio. Desde la parte de Mindsellers hablamos mucho como ese mundo espiritual y cómo eso hace sentido en el mundo de negocios que muchas veces uno lo puede hacer o hacer como parte, ¿no? O sea, mi negocio y mi mundo personal, mi mundo espiritual, pero realmente uno cuando se da cuenta que hace negocios está más metido el mundo espiritual muchas veces que otras cosas también. Entonces, bueno, vamos a hablarlo de eso. Santi, y para todas las personas que están acá, te queríamos traer porque estuvimos como viendo tu historia y queremos hablar hoy de cómo generar esas ventas desde un lugar social y cómo poder traer actores bastante importantes desde gobierno, desde, digamos, inversionistas extranjeros. Y muchas veces uno puede tener ese miedo de, venga, pero si me enfoco más en impacto que en dinero, ¿será que las cosas sí se van a dar? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Como, voy a arrancar es por enfocarme en la plata, pero muchas veces no está ese impacto y veo que tu ángulo siempre ha sido como más desde cómo podemos servir, cómo podemos ayudar mejor, cómo podemos generar más impacto. Entonces hoy vamos a estar hablando de cómo podemos o qué consejos tú les puedes dar a todas las personas que más que el tema de estar enfocado en generar dinero, es un tema de generar impacto, de economía colaborativa y que se puedan llevar buenas herramientas en esta conversación. ¿Te parece? Perfecto, Alex, estoy perfecto en eso. Listo, de una. Santi, pues bueno, primero cuéntanos un poquito de tu historia, cómo terminas metido en todo este cuento digamos, todo este tema financiero, temas como ayudándole a las personas o a grupos muy puntuales para poderles ayudar a tener mejores oportunidades desde mamás cabezas de familia, que por ahí vi que tienes un proyecto de mujeres emprendedoras, como con este objetivo de que sean más de 50.000, bueno, etcétera. ¿Cómo terminas en esto metido? Alex, te voy a contar un poquito mi historia para que Una. los que no me conocen sepan de dónde vengo y por qué hoy es el resultado de ese Santiago Botero que hoy ven. Primero, yo soy de una familia
digamos, pudiente. Mi papá es un señor pudiente, muy trabajador desde mi abuelo. Mi abuelo era de origen campesino. Mi papá ya no le tocó ser campesino, mi papá fue ganadero y comerciante de motos, pero por cosas de la vida y la secuencia desde mi abuelo, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, estudié en una universidad en Honduras, que es una escuela militar, que se llama El Zamorano, y ahí después me fui para una universidad, hacia un MBA en Costa Rica que se llama INCAE. Ujú. Esa universidad es de Harvard, y donde todo en esa universidad es como método de casos, y había algo bien interesante en esa universidad, y es que las notas era por medio de curva, la campana de Gauss. Significa que el 10%, siempre hay un 10% de la población mala, independientemente de que todo sea excelente. Entonces, el 10% de la población siempre pierde. En esa universidad aprendí de que esa era parte de la vida real. Si todos éramos muy buenos, pero alguien se descuidaba, iba a perder la materia, así sacara 90, porque si todos los otros sacaban 91, este sacaba 90 y había que sacar a esas personas digamos, de la población más mala, así fuera excelente. Y ahí me fui para Estados Unidos, monté dos proyectos, un proyecto que era de tecnología, de pagos por internet, que desgraciadamente ahí me tocó la época del 99, fracasé porque no había fondos, los fondos se fueron huyendo, y después llegué a otra época que monté una comercializadora de productos tropicales en Estados Unidos. Gracias al conocimiento de las personas que yo tenía en ese momento, yo traté de hacer toda esa ecuación, y monté, se llama Tropical Food Products. En una le vendí patacones a Pollo Tropical, que es como una cadena de comidas rápidas típicas, pero fracasé, los patacones se explotaban, venían desde el Urabá antioqueño, se congelaban de manera artesanal, y al congelarlos de manera artesanal, unos, al congelarse se le metía como agua dentro de ellos, se vuelven Ujú. cristales de hielo, y cuando tú metes un patacón sobre aceite, explota. No había en ese momento todavía, digamos, estas air fryer, que no pasaría eso, pero Era la estos productos, tecnología de la época. sí, esos productos explotaban. Después le vendí frijoles a Goya, que era cuando estaba empezando la gente a migrar de Colombia a Estados Unidos, y ahí me fue bien, pero apenas estaba empezando el consumo, entonces el consumo era lento. Entonces una vez le vendí seis contenedores a Goya y no le volví a vender. Ya decidí volver a Colombia. En ese transcurso me tocó un poquito, me había quedado sin plata estando en Estados Unidos. Entonces mi papá pues ya diciéndome, usted tiene que servir para algo, véngase para acá, porque todo uno tratando de progresar. Yo no estaba mamando gallo, estaba era tratando de progresar. Entonces le pedí a mi papá $5.000, compré un carrito de paletas y vendía paletas en las construcciones y vendía paletas en los barrios, tratando de subsistir Sí. mientras me salían los negocios. Y ahí aprendí un poquito en el tema de ventas, que era entender a conocer al cliente. Entonces yo les miraba el billetico que llevaban en la mano. Si el billete era de $1, pues sabía que solamente les podía vender helados hasta $1, pero si le veía a un niño un billetico de 5 o $10, pues trataba de venderle un helado más caro. No era que le vendía un helado, el mismo helado más caro, no. Trataba de venderle un helado de mayor calibre. Entonces ahí, así fui dándole. Ya volví a los 30 años a Colombia. Cuando vengo a Colombia, empiezo a trabajar un poco con mi papá en el tema de las fincas. Yo llego a Cartagena, y empiezo, mi papá estaba muy fuerte en el negocio de las motos, entonces arranco a comercializar motos de una marca que se llama KT, una marca nueva que entraba apenas a Colombia en ese momento. Que ahora es muy Yo fui- conocida, ¿no? O sea, Ahora es muy conocida. Yo fui el primer distribuidor de KT en Colombia. wow. Empezamos vendiendo 120 motos en el país, 100 en Medellín, 20 nosotros.
Y así yo terminé vendiendo casi 800 motos mensuales cuando dejé de vender motos. Pero pues, en las motos me di cuenta que lo que más me interesaba y lo que más me gustaba a mí era el negocio financiero. Yo veía que tras de prestarle plata a la gente para comprar una moto, sentía que estaba ayudando a una persona a hacer un sueño realidad. Entonces, para mí eso era muy importante y la verdad me empezó a gustar, me empezaron a gustar las ventas. Tuve un curso, me acuerdo en ese momento, que me hizo Honda, porque mi papá también era distribuidor de Honda, entonces cuando llegaba como el hijo del patrón, pues todo el mundo quiere, ahí pasan dos cosas bien interesantes, pues los grandes jugadores quieren ver cómo te apoyan, pero los socios de tu papá te ven como tu enemigo. O sea, te ven como tu enemigo porque dicen, este man nos va a destronar. Entonces, en un momento me fui para Honda, me dieron un curso de ventas y aprendí a entender que las ventas muchas veces hay que arrancar con preguntas, no es empezar a impulsar el producto sin saber quién es el que toma la decisión. Por ejemplo, una moto puede que el que toma la decisión no es la persona que está comprando la moto, sino que puede ser o el esposo, o puede ser el papá, o puede ser el mejor amigo. O sea, pero todo eso hay que entenderlo. Y cuando uno empieza a disparar una venta, a la loca, no se da cuenta de que de pronto la persona no sabe qué es lo que está buscando. No sabe uno si está buscando economía, no sabe si está buscando potencia, no sabe si está buscando confort, 20.000 cosas. Entonces, ahí aprendí también a vender. Y ahí pasé monté una compañía una financiera que se llama Fin Social. Yo ya no soy socio, yo vendí la compañía. Ujú. Hoy gerencio la compañía, es una compañía que presta dinero a profesores del sector público y pensionados y presta dinero en el tema de compra de vehículos eh, a cualquier tipo de persona. Yo empecé a innovar en esa compañía, empecé en el 2012 con 15 guerreros. Esa compañía hoy tiene por ahí unos 900 empleados o Wow. colaboradores. Esa compañía ha ganado varios premios importantes a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros somos la mejor compañía para trabajar en Latinoamérica según Great Place to Work. Hemos levantado recursos de fondos internacionales de bancos como Morgan Stanley. En un momento levantamos 125 millones de dólares. Hemos innovado en el tema de consecución de recursos a través de titularización, que eso es algo importante en el tema del mercado no regulado. Hemos innovado en el tema tecnológico. La verdad es, en su momento nos volvimos la fintech más grande de Colombia. Y esa ha sido como mi historia. Entonces yo ya vendí la compañía, vendí el 100% de la empresa, y sigo gerenciando la compañía. Vamos a ver cómo se viene el futuro, pero vienen cosas yo creo que interesantes, siempre con una mente positiva. Y ahorita que hablábamos un poquito de Dios, también cómo empiezo yo a interactuar con Dios, cómo empiezo yo a darme cuenta de que Dios era mi socio y de que las cosas que me sucedían no eran por suerte, sino porque había un ser supremo que de alguna manera te apoyaba. Y en un momento de las cosas de fin social, me acuerdo, estaba pasando por un momento muy complejo porque se habían constituido unas pirámides. Esas pirámides habían generado mucho ruido al mercado, pero yo decía, si nosotros hacemos las cosas bien, ¿por qué las pirámides nos van a afectar? Pero dicho y hecho, nos empezaron a afectar porque la industria empezó a tener desconfianza en el producto y los entes reguladores también de alguna manera empezaron a cambiar el, la forma de hacer negocios con la banca. Y al pasar eso, cuando tú nunca captas dinero del público y literalmente cumple lo que es la norma o la ley, y te cierran los chorros, pues se te acaba el dinero. En ese momento me acuerdo una vez me fui para la iglesia, para misa, yo soy católico, me arrodillé y le pedí a Dios que me abriera el mar
como se lo había abierto a Moisés, porque si no, pues nos íbamos a ahogar todos los empleados que estábamos al interior de la compañía. Y dicho y hecho, a la semana llegó un banquero que yo no conocía, no tenía cuentas en el banco. Cerramos una alianza estratégica. Tan es así que me dieron de capital de trabajo 10.000 millones de pesos, que yo le dije que era algo pues que hay casi que improbable de que en tan corto tiempo te apoyaran. Y yo sentí que ahí era algo de Dios y que tenía que empezar a decirle a la gente, digamos, como los secretos de mi vida, porque Wow. hay algo que es muy diferente, Alex. Hay gente que cuando se encuentra algo bueno, por ejemplo, si yo me encuentro, yo compro una tierra y encuentro que en esta tierra hay oro, yo no oculto que haya oro. Yo le digo a las personas, vea, yo compro una tierra que hay oro, mire a ver si compra alrededor, a ver si hay oro, porque a mí me gusta compartir como los mensajes positivos y las cosas positivas. Entonces, cuando yo le digo a la gente que Dios es mi socio y que Dios me ayudó y que yo siento que literalmente hubo algo por encima de todas las razones de ser, lo hago con la firme intención de que la gente ojalá pueda asumirlo como parte de ellos y al asumirlo como parte de ellos, pues también les vaya bien, porque siento que es positivo. Entonces, esa es un poquito como mi historia de vida. Tremendo. eh, Uf, para que sepas, me ha tocado de todo. La gente siente que uno no tiene problemas, uno tiene problemas. Todos tenemos problemas, pero depende de cómo miremos los problemas, siento yo, es que es lo que después nos viene a nosotros. ¿Ves? Yo tomé una decisión de ser un vehículo por medio del cual Dios haga milagros, ayudar a las personas. También tomé la decisión de alguna manera compartir todos los éxitos que yo tenía, las formas de trabajar y de apoyar a las personas de manera incondicional. También me preguntabas, digamos, al principio que si uno se enfocaba muchas veces en el dinero o si uno se enfocaba en lo que quería hacer. Yo tengo una tesis en la vida que no debes de trabajar, debes de jugar a ser el número uno, pero la única forma de poder jugar a ser el número uno es cuando uno identifica qué es lo que lo apasiona a uno, o sea, cuál es tu pasión en la vida. Entonces, también eso es muy importante identificar. Me imagino que tú cuando empezaste en el tema de podcast, te diste cuenta que una de tus funciones en la vida era ayudar a las personas, ayudar a través de contar experiencias, de atraer gente, y eso es parte de lo que estás haciendo. Para ti, siento que todo es 24/7, para ti es más importante las personas que estás ayudando que hasta tu propia familia. Muchas veces a nosotros nos toca eh, ceder un poquito ese tiempo y eso es parte del sacrificio que tenemos que dar los emprendedores y los empresarios. sí, total. O sea, para la prueba un botón, ¿no? O sea, hoy estamos acá en Colombia en lunes festivo, donde Así es. posiblemente muchas personas están. Y yo hoy me levantaba y decía cómo es el camino, es el propósito que hay detrás que a uno lo mueve para poder traer estos mensajes para todos ustedes. Y bueno, tú vienes, o sea, ya me estás hablando y me abriste un montón de ángulos chéveres para Sí, hablar. Y quiero agarrarlo primeramente como con algo muy fundamental que muchas veces se disocia, es la parte de tener a Dios como socio de vida, que también me gustaría como que pudiéramos como trabajar un poquito ahí sobre esta parte, porque yo, bueno, a decir como de una manera muy cercana y es... Muchas veces uno piensa que todo lo que le pasa en la vida es debido a su propio camino, su propia fuerza y un montón de cosas. Pero no sé, en algún punto también como a ti, Santi, digamos que Dios uno lo pone de rodillas, ¿no? O sea, lo ponen como a entender que al final uno simplemente es un canal de buenas oportunidades, de camino para las personas. Y últimamente he estado más como en esa energía de dejarme ayudar, no solamente de Dios, sino que Dios está representado en las personas. Porque muchas veces uno como empresario cuando piensa que se las sabe todas
o como piensa que todo lo que ha logrado es gracias a su esfuerzo netamente personal, es que creo que ahí uno a veces no deja entrar realmente a Dios en su vida porque uno piensa que todo está sucediendo gracias a uno. Pero cuando uno se sale de esa jugada de, venga, no, o sea, al final uno no logra nada solo y dos, pues sí hay como una fuerza, Dios, espiritualidad o lo que sea que cada uno de ustedes pueda creer, que si uno también suelta, deja que entre esa luz a su vida y no simplemente uno estar buscando las maneras de cómo solucionarla solo. Entonces, Santi, ¿cuáles pueden ser, y tú para personas que nos pueden estar escuchando, tus recomendaciones para volver a Dios más socio? Porque siento que eso también es como una relación que uno hace, que uno empieza a ejercer como una relación que uno tiene con un amigo y a veces uno está muy solo de esa relación que puede ser como algo que te puede llenar todos los ángulos de vida, pero pues algo más como enfocado en los negocios. ¿Qué le podrías decir a alguien que nos puede estar escuchando, que no la puede estar pasando bien y decirle, oiga, un muy buen camino es hacer a Dios socio en su vida porque le van a empezar a pasar cosas que uno queda como quien dice, re loco. O sea, me han pasado cosas también muy similares, como que ese mismo día que me encontré contigo, yo dije fue una diosidencia, porque yo no tenía como, voy a hablar con Santiago. No, pero sí dije en algún momento vi un como un reel tuyo y dije, qué bacano ese tipo de empresario, que es alguien que también habla de Dios a puerta abierta, que, no, que hay gente que no lo dice tanto, o sea, sí lo vive, pero tú sí sales y lo dices, lo tienes hasta brandeado en tu camiseta hoy. Y eso es un nivel de decir, oiga, mire que esto es lo que me hace ser lo que soy ahora. Entonces, ¿qué nos podrías recomendar, Santi, si hay alguien que quiere hacer socio a Dios en su vida? Yo pienso que lo más importante, Alex, es empezar por lo básico. O sea, yo pienso que y lo básico es, es empezar a entender. eh, yo voy a decir dos cosas que son importantes. Y voy a hablar en este momento de las personas que creemos que existe un Dios. Yo no estoy hablando que sea el Dios mío o el Dios del otro, porque yo no quiero decir que el mío es el mío es el real y el tuyo no es el real. No, para mí Dios es Dios. O sea, el Dios tuyo y el Dios mío es igual. Eh, pero hay unos que de pronto no creen en Dios, que no creen en nada, que son ateos. Yo digo que para los que son ateos, yo digo que la vida debe ser bastante triste. Debe ser bastante triste porque, pues, es una vida de que van a tener 50, 70, 80 años de vida y se les acabó. Para los que tenemos en una fe, pues creemos que de alguna manera tenemos un Dios, que iremos a vivir a otra vida, pero yo te voy a decir la verdad, yo ni siquiera hago las cosas porque la otra vida sea mejor. Yo hago las cosas por agradecimiento a ese ser supremo que me ayudó. Yo siento que lo primero que debemos de pensar en la vida es tener fe. Y fe es saber que existe un ser supremo, que ese ser supremo nunca nos va a mandar algo que no es necesario para nuestra vida, pero que nosotros somos los que tomamos las decisiones para dónde queremos hacer o qué no queremos hacer. Yo, yo siento que todo lo que me pasa en la vida es lo mejor que me puede pasar. Así pasen momentos difíciles. En este momento, pues si yo tuviera una compañía en situaciones complejas, vamos a ver qué va a pasar de esa compañía, cómo ese problema de esa compañía se vuelve una oportunidad. Y siempre se vuelve una oportunidad. O sea, siempre detrás de una situación hay algo bueno y hay algo malo. Yo me acuerdo particularmente, Alex, cuando pasó la pandemia, que yo tenía en ese momento tenía, no sé, 600 colaboradores o 500 colaboradores. Estaba en un proceso de venta de la compañía y yo decía, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar en esta pandemia? Yo decía, que me muera. Y yo decía, hombre, si me muero, yo he sido un pecador, sí, señor, yo he pecado en mi vida. Lo más factible es que tendré muchas personas que van a rezar por mí y pasaré rapidito por el purgatorio y llegaré al cielo. Eso es tan malo, yo decía, eso no es tan malo. O sea, entonces pude empezar a enfrentar
la pandemia desde una perspectiva positiva y aproveché y ayudé a muchas personas, ayudaba a muchas personas a través de la fundación que yo tengo, empecé a generar de alguna manera estrategias para comercializar la compañía, para vender la compañía, pues gracias a Dios vendí la compañía en medio de la pandemia y me fue muy bien en todos los procesos. O sea, yo siento de alguna manera que la pandemia fue positivo para que la gente me diera a conocer. Yo sé que uno al principio, cuando uno le dicen y empiezan a hablar de Dios y dice, este es aleluya, este me quieres evangelizar, Como, este, ya llegó, no, la merma. No, no. yo lo primero que les quiero decir a todos es que yo no les voy a pedir el diezmo. Entonces, a mí, si Sí, ustedes quieren evangelizarse o no, eso pues ya es decisión de cada uno. Imagínate, Alex, qué interesante, en estos días Dios me dijo, porque pues yo siempre he hablado mucho de Dios y literalmente he llevado a Dios para que la gente, para enseñarles mi secreto que lo hago pues con Dios. Y Dios en estos días me dijo, Santiago, yo quiero que tú empieces a diezmar. Yo soy muy generoso, pero no diezmo, o no diezmaba. Entonces Dios me dijo, quiero que empieces a diezmar, porque yo quiero que la gente, tú le demuestres al mundo que el diezmar, cómo hago que yo te multiplique todos los bienes. Entonces, estoy en ese proceso. Es un proceso complejo porque tú siempre dices, "Pues, pucha, esta plata se me está yendo, pero bueno, esa plata no es que te está yendo, la plata te la regalaron y tú la estás usando al deber ser. O sea, y es algo complejo, o sea, es algo, pero hay otra cosa que es importante, Alex. Si uno no prueba, yo no puedo decir una cosa y hacer otra. En estos días, un amigo me contó que había ido a un retiro espiritual y en ese retiro espiritual, el que era muy difícil, había ido el Señor en medio de la cosa, dijo que había ido por su hijo, porque su hijo estaba pasando por temas de drogas, por temas de muchos problemas, de depresiones, pero él decía que él cómo le iba a decir a su hijo que no lo hiciera si él había visto a su papá ser drogadicto toda la vida. Entonces, aquí lo que yo te quiero decir es que hay que hablar y hacer, literalmente. Entonces lo que yo estoy tratando de alguna manera es, si Dios es mi socio y me dice, venga hermano, usted tiene que diezmar, pues yo voy a diezmar, yo voy a hacer caso, sí, sí. a Yo creo ver que ese cómo es me un va. conceptazo el que estás diciendo y es saber hacer caso. O A ver, sea, acerca. No, y hay algo que es importante, Ale, mira, y la gente no tiene que empezar ni a diezmar, ni tiene que empezar. Yo digo que si la gente empieza a darse la oportunidad de que Dios es su socio, yo le diría algo que la gente debe tener en cuenta, pues, ¿qué le cuesta? Confíe. Eso no es de un día para otro, no es que usted va a empezar que rezó un Padre Nuestro y al otro día se le va a aparecer la Virgen María y decirle, bueno, papito, ¿usted qué es lo que quiere? O el mago de la botella, que le dice, bueno, ¿cuáles son sí, los tres deseos que quiere? No, no, no. Eso sí. no funciona así. Lo que sí es que hay más oportunidad teniéndolo a él de nuestro lado que no teniéndolo a nuestro lado. Y si no existiera, porque puede que hay siempre probabilidades, pues, ¿qué pierdo yo? O sea, ¿qué pierdo yo dando la oportunidad que Dios existe y teniendo fe? Entonces, eso es más que todo como yo le quiero decir a la gente, eh, que gracias a Dios yo tengo el éxito que tengo. O sea, yo Mm. soy disléxico, yo las cosas que he construido no las he construido porque sea demasiado inteligente. Siempre he usado el sentido común, y la pasión y ayudar a las personas. Eso han sido mis, como mis reglas. Tremendo. También muy compartiendo esta como visión de Dios en la vida de cada uno. Desde la parte como personal también ahí, Santi, yo lo que empecé a vivir fue
que muchas veces Dios uno tiene la oportunidad de negociar con Él también, como poder hablar con Él y bajarle un poquito, porque muchas veces uno ve a Dios lejos, como por allá, que es como un concepto lejano. Y algo que a mí me ayudó mucho fue como a empezar a hacer, a ponerlo cerca de mí, o sea, al lado mío, no por allá, que a veces uno mentalmente lo ve lejos, ¿no? Como Dios arriba. Pero si uno lo vuelve tu socio, o sea, alguien que está a tu lado o que muchas veces está atrás tuyo, eh, ayudándote a tomar ciertas decisiones que pueden ser complejas, y a mí lo que me empezó a ocurrir fue que empecé a sentir más confianza a tomar ciertas decisiones que antes no me atrevía a hacerlo, porque pensaba que esa decisión iba a recaer totalmente en mí, pero al final es como, no, o sea, al final estás como soportado. Yo lo pongo así como un concepto de esos que uno tiene como un macancán atrás, o sea, que uno tiene como ese Bowser atrás, una persona, una logística de esos manes de fiesta que no dejan entrar. Eso es lo que uno siente energéticamente hablando cuando empieza uno a empezarse a acercar a Dios en su camino de negocios o en su camino profesional. Y yo quiero preguntarte, Santi, ya como entrando a una parte y es, hablas unos temas de servicio muy bacanos y es, estamos en una nueva era que nos invita a compartir más, nos invita a pensar más en el otro, que nos invita como a innovar y a hacer cosas juntos. Y yo vi uno de tus estandartes bastante fuertes, es la economía colaborativa. Digamos, como de coger actores de diferentes puntos para lograr algo juntos más grandes. Y muchas veces acá en Latinoamérica es lo que menos somos buenos haciendo, ¿no? O sea, somos muy buenos callándonos las cosas, somos muy buenos como, uy, no, como tú, pues trajiste este tema de economía colaborativa para tu vida, para poder cerrar negocios muy grandes, pero también para pues generar este impacto que has logrado. ¿Qué nos podrías recomendar ahí si uno quiere volverse muy bueno colaborando, uniendo alianzas, hablando con ciertos entes que muchas veces uno dice, oiga, pues va a ser una conversación interesante, pero al final tenemos un propósito juntos? ¿Qué nos puedes recomendar ahí para volvernos expertos muy buenos en economía colaborativa? Que yo a nivel personal siento que es la nueva forma de hacer negocios, es otro nivel de conciencia incluso de las personas porque estamos más dispuestos a qué, a ganar juntos y a colaborar juntos mucho más. Yo pienso que lo primero que tenemos que entender un poquito, de alguna manera, es como de matemáticas. Cuando, cuando tú eres uno, eres como si fueras un lápiz. Cuando tú eres dos, literalmente se suma. Cuando tú eres tres, ya se empieza a multiplicar. Y cuando ya eres cuatro, empiezas a elevar el producto a la potencia. Yo particularmente siento que cuando uno piensa que es uno, todo lo que tú hagas con uno queda en uno. O sea, si multiplicas, si multiplica uno por uno es uno, y literalmente es muy básico lo que vas a poder obtener. Cuando tú piensas en los demás y empiezas a involucrarlo y de alguna manera te gusta que los demás ganen, porque hay gente que es egoísta en esa perspectiva, pero yo siento que ahí los emprendedores y los empresarios tenemos una responsabilidad grande, y es saber que nosotros no solamente nos debemos de concientizar de que pagando un buen salario o haciendo una obra social ya cumplimos con nuestras responsabilidades en la vida. Yo literalmente sí creo que los empresarios, Dios nos dio unos talentos, y esos talentos tenemos que ver cómo los multiplicamos para que nos ayuden con más talentos. O sea, entonces yo sí creo literalmente que a nosotros nos hace falta eh, empezar a enseñarle a otras personas cómo ser emprendedores o cómo ser empresarios, porque eso es parte de nuestra esencia. O
si somos muy buenos construyendo compañías, ¿cómo podemos invitar a los otros a que inviertan en ti? O sea, ¿cómo podemos para para que ellos también generen riqueza? Eh, Eso es como una tesis la cual yo tengo y siento que siempre he pensado y he pensado construir. Y me ha dado la oportunidad de entrar en industrias que yo nunca ni pensé, en el tema, digamos, de software. Yo tengo una compañía de software, he participado en diferentes cosas aparte a lo que yo hago hoy en día, y que creo que es fundamental. O sea, yo sí siento que, que, que también una cosa que da fuerza en las compañías son las personas. O sea, y parte del éxito nuestro es cómo hacer, cómo hacer que las personas se sientan dueñas de la compañía sin necesariamente serlo. O sea, ojalá uno pudiera permitir que los empleados se volvieran socios de las compañías, pero si uno no puede porque uno es el dueño de la compañía y uno tiene la injerencia, sí como uno busca que la gente tenga los mismos incentivos para que la compañía triunfe. Entonces esa es parte de la tesis. Yo siento que todos en la vida en algún momento hemos necesitado de alguien y algo que también es bien interesante, que más interesante que recibir es dar. Cuando uno empieza a coger el gustico de haber apoyado a una persona y haber, por ejemplo, yo vengo acá donde ti con todo el cariño porque te quiero apoyar, porque quiero que esto llegue a otras personas. Yo ni te diría, "Vea, me tienes que pagar o me tienes que hacer esto". No, yo lo hago desde el corazón. O sea, ojalá alguna persona de todos tus seguidores, de todo lo que yo diga, algo le sirva, algo. O sea, si eso le sirve, yo me doy por bien servido, porque digo, qué bueno que pude aportar ese granito de arena a esas personas. Y ojalá esas personas también ayuden para que se siga multiplicando eso. Me encanta y yo creo que este tema de aprender a colaborar y dejar de pronto pensar en uno mismo, pues constantemente es lo que abre como la puerta de la abundancia en muchos aspectos, como me pasó a nivel personal con nuestra empresa en un punto muy puntual y estábamos hablando, yo tenía un mentor, digamos 3 años, judío el hombre, entonces estábamos hablando con un amigo y el man me dice que normalmente, digamos allá en Israel, al pan, al pan le ponían sal para que durara más tiempo, digamos, pongámoslo en tiempos hace ya bastantes años atrás, y entonces que ellos cogían el pan, que digamos, pongámosle, es el fruto del hombre, ¿no? O sea, pongámoslo así, como en un concepto del pan. Pero ellos le ponían sal al pan para que durara más tiempo con ellos, o sea, que durara ese fruto con ellos. Entonces él me decía que para ellos la sal del dinero era no tenerlo, sino ponerlo a circular, ponerlo a servir a las personas. Entonces, ¿qué me empezó? Cuando yo encontré ese concepto, digamos, en mi vida, dije, ¿por qué me cuesta soltar? O sea, ¿qué me da miedo de soltar un poco más para servir, para ayudar, para... Y fue como en ese cambio de, ¿sabe qué? Voy a empezar a compartir y voy a sacar este dinero porque a veces uno juega como a guardar para no perder lo que he logrado, pero muy en lo profundo la invitación que me estaba haciendo la vida en ese momento es suéltelo. Porque cuando suelta va a entender el concepto de la abundancia, que es el soltar con alegría, para que llegue más y para que impacte más. Entonces cuando mi amigo me dice eso, me dijo, póngale la sal a su pan, no tenga la plata, póngala a rodar, o sea, póngala a servirle a la gente. Y fue ahí donde yo empecé a soltar más, como, bueno, contratemos más gente, metámosles más a marketing, hagámonos esto. No, y ahí fue y empezó a haber más generación de abundancia en mi vida que mucho antes, cuando yo estaba acá controlando de pronto ese capital o ese pan que yo estaba teniendo en ese momento del tiempo.
Entonces entendí que al final Dios quiere de cada uno de nosotros que tengamos esa habilidad de poder soltar para ayudar al otro, soltar para que el otro sí se impacte, porque es en la soltada donde uno realmente, es que tú y yo sabemos que a quién no le gustaría $1.000.000, o sea, páseme la cuenta y tome, pero ¿quién le gustaría darlo de verdad? Es ahí donde se mide el uy, y ahí sí se ve la energía de la gente, ahí se ve el y se ve las ganas, otros lo dan con alegría, otros los dan como a regañadientes, como bueno, tocó dar, pero es en la alegría del dar que uno se da cuenta qué tan bueno puede ser siendo colaborando con otros. Y eso es una habilidad, porque al principio yo daba, pero como regañadientes, ¿no? Como, ah, bueno, pues tocó dar. Pero uno empieza como a entrenarse ahí cada vez y en la soltada hay más alegría y uno dice, oiga, qué chévere que pudimos pagar estos sueldos, qué chévere que pudimos aportarle a estas, digamos, a esta población. Y cuando yo entendí ese concepto que yo decía, claro, es que el truco es no tenerlo. O sea, es ponerlo a rodar para que esa plata le sirva a la gente. Porque tú te has dado cuenta cuando tú le das a una persona, no sé, para su moto, la reacción que genera tener ese capital para ese sueño, o sea, la cara de la gente es otra película. O sea, energéticamente se le ve la alegría, es como la gratitud, el gracias de verdad, no te imaginas, wow, y entonces eso es como que uno empieza a volverse adicto a esa sensación de ver a la gente feliz, de uno poderle entregar y verles la cara cuando tú les das eso con todo el amor del mundo. Pero al final es un proceso de uno también de soltar con alegría al otro, de tome, y el otro decir, Por, venga, gracias. por ello yo siento que el que prueba a dar, es muy difícil que se devuelva. O sea, es muy difícil que esa persona diga, ya no voy a dar o no. Yo pienso que es, y más cuando uno lo hace desde el corazón. Yo siento que hay algo importante, pienso. Te voy a hacer una pregunta, Alex, que me imagino que también puede enriquecer mucho esto. Claro que En sí. tu industria de podcast, me imagino que cuando tú le dijiste a tus papás que ibas a montar una compañía de podcast, y la gente decía, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué no es radio, no, eso no es radio, ¿qué es? ¿Cómo te costó literalmente transformar y por qué decidiste literalmente seguir este camino sabiendo que a través del podcast se ayudan las personas? O sea, yo creo que las personas que hacen podcast es porque tienen una visión importante de colaborar. Eh, y cómo fue esa historia? ¿Y qué estudiaste? Y también para la gente, porque puede ser interesante. La industria mía es más, de pronto puede ser más práctica de entender, la tuya es más difícil. Es como si cuando le dicen a una persona, papá, yo quiero ser bailarín, puta bailarín, y este man de qué va a vivir, hermano. O sea, que uno dice, y hay gente que vive de eso, ¿me entiendes? O sea, que es lo interesante de la vida. No, total, o sea, al final, digamos que nosotros tenemos este podcast, somos una empresa de educación. Y al final, este formato nos dimos cuenta que al final nos ayudaba a poder servir más, pero en el tema de educación, en mi camino profesional, mi mamá quería era que yo terminara en una multinacional, porque ella fue empresaria y le costó mucho, o sea, fue muy difícil para ella. O sea, hacer empresa tiene sus pros, pero también es un camino que no es tan de rosas muchas veces. Entonces, como en ese afán de cuidarme a mí, me pone, gracias a Dios, en una muy buena universidad acá en Bogotá, que es la Universidad del Rosario. O sea, yo no voy a decir como, no, no tuve posibilidades, no, o sea, No, no. cero eso. Y voy al Rosario, pero en eso de ir al Rosario, mi mamá, ella decía, no, ya cumplí con el plan, lo metí a una universidad para volverlo administrador y que se meta, que se meta en una multinacional. Y Multinacional. justo arranca el centro de emprendimiento en el Rosario. Y yo digo, oiga, ¿qué es esa vaina de emprender? Y me enamoro del emprendimiento, de crear cosas, de todo esto. Y desde muy chiquito empecé a tener una empresa de gorras, después tuve una empresa de coaching para emprendedores, tan.
y me empezó a encantar las ventas y en ese camino de ventas fue que me encontré que me tocó empezar a vender ollas de cocina puerta a puerta. Entonces ahí fue como el break muy fuerte, donde muchas veces me di cuenta que a los vendedores nadie quiere ser vendedor. O sea, ¿qué niño dice cuando pequeño, quiero ser un vendedor? O sea, no hay uno que diga eso. O sea, normalmente es astronauta, empresario, lo que sea, Policía. policía, y nadie decía vendedor. Y yo me di cuenta que la profesión de vendedor estaba muy denigrada en la sociedad. O sea, cuando alguien decía soy vendedor, uno dice, no, este man fijo, no encontró trabajo, pobrecito. Pero yo entendí que muchas veces esos eran los que hacían que pasaran las cosas, porque eran No, los que Alex. iban, hablaban, No, tenían esa total. Es habilidad que de ir en contra de la vergüenza, de no, salir y detrás de ahí un vamos en emprendedor el camino. tiene que haber un vendedor. Si no es Total. vendedor, el emprendedor está muerto. Exacto, entonces empieza ese camino y yo dije, no, vamos a estar en la misión de resignificar qué significa vender, porque vender al final es ayudarle a una empresa, a una persona a cambiar algo que necesita, o sea, es innovación, o sea, para mí vender es innovar, porque es invitarle a una empresa a hacer mejor las cosas, hagamos esto mejor, o mire, resolvamos este problema. Pero nuestra misión fue decirle a la gente a través de este podcast, es traer personas como tú y como otros más, que al final vender se trata mucho más de generar cambios. Entonces, cuando yo le digo a la gente, ¿tú quieres ser un vendedor o un generador de cambio? Entonces la gente dice, sí, quiero ser un generador de cambio. Uno se siente como más con ganas de ir a llamar, porque ya no se trata de ir a meter un producto a las malas, sino de ir a investigar o ir como a encontrar a ver si te puedo ayudar. Y frente a todo lo que vienes hablando y Dios y todo lo que hemos venido conversando, yo entendí que un gran vendedor es un gran servidor de la vida, porque vender se trata sobre el otro. O sea, vender ya no se trata sobre uno. O sea, vender es uno se mutea, o sea, es como se trata de ti. O sea, ¿cómo Sí, te puedo claro. ayudar? ¿Qué podemos hacer? Pero muchas veces la profesión de vendedor uno lo hace muchas veces para sacar para uno. Y la gente no le importa si uno tiene para pagar. No, la gente piensa es cómo usted me puede ayudar. No, y vender es un arte, porque el que está vendiendo, si el cliente está pensando que tú estás vendiendo, siente que tú vas a engañarlo, porque su único objetivo es la venta. Y el arte de vender, yo digo que es no vender, es que le compren a uno, o sea, que es diferente, o sea, porque ahí la gente no lo entiende. Y yo te digo, yo he ganado mucha plata en la vida vendiendo sin vender, es comprándome. Pues, si no te has dado cuenta, yo soy coleccionista de arte y me gusta el arte. La verdad, veo en el arte un vehículo de multiplicar y de guardar la riqueza en el tiempo. Total. Eh, y he ganado bastante dinero en el arte. Allá atrás ves un botero y he ganado bastante dinero en el arte. Yo te digo, y no soy vendedor. Yo lo que soy es sé comprar, hago bien las cosas y a través de eso la gente se enamora de lo que tengo y ahí es donde hace el match, que es lo importante. Es bonito y me imagino que tú tuviste muchos retos ahí con tu familia, No, total. convencerlos O sea, y al decirles, final, "No, yo creo es que, mi vida". y te lo quiero preguntar también, Santi, como hablando de esta parte, y es tú como empresario y como a este nivel que nos has contado todo lo que has vivido, tú en este momento de la vida, ¿qué valoras en una persona que quiera hacer negocios contigo? O sea, que como para toda la audiencia, porque muchas veces uno tiene ciertos sesgos para llegar a personas de cierto nivel, ¿no? Es como, y tengo que llegar de esta forma, y muchas veces la idea es desmitificar cosas como tú desde tu punto de cómo ves las cosas, es qué valores en algo que, en alguien que te quiera vender un proyecto, una sociedad, tú qué valores en esa persona. Respondiéndote la pregunta hace un momento, yo siento que lo número uno que debí romper fue la vergüenza. La vergüenza, o sea, la emoción de la vergüenza. O sea, era la vergüenza hacia a mi sueño,
¿Por qué pensarán X, Z, Y personas? Y la segunda era la vergüenza de salir a contarlo, de qué pensara y el no. Entonces la emoción puntualmente fue la vergüenza, porque la vergüenza lo que hace con uno es, te deja quieto, o sea, te pone detrás de cámaras, no sale tu esencia. Y eso era lo que me pasaba a mí en ese momento, era un, ¿qué pensará mi familia? ¿Qué pensará no sé qué? Y eso no hacía salir mi esencia. Entonces sí fue ese reto de decir, a las malas saco este tema de mostrarme, porque no, me sentía como aprisionado, como yo decía, no, o sea, no, me ponía rojo cuando hablaba de mi proyecto, o sea, yo, y me ponía así como, y me sentía mal, y yo decía, ¿por qué me siento así? No debería sentirme así, se debería sentirme orgulloso, debería sentirme bien, pero no me sentía así, me sentía minimizado, me sentía atacado, me sentía chiquito. Entonces esa fue como la primera emoción que tocó trabajar ahí, era la vergüenza literal. Yo creo que con lo que tú me dices a mí, digamos, de una persona, qué es lo que debe buscar en otra persona, desgraciadamente a mí, como yo hablo bien y la gente ve que a mí me va bien, muchas personas vienen a mostrarme muchos productos y proyectos. Desgraciadamente yo quisiera ayudarles a todos, pero a todos no les puedo ayudar. O sea, y es algo que, que en el caso mío, pues es muy difícil multiplicarse uno. Y cuando tú tienes tantos frentes de batalla, pues hay veces, dependiendo del momento en que cogen a uno, pues uno está en mayor disposición o en menor disposición. Pues si uno no tiene problema en ese momento, pues y ahí me traen un proyecto interesante que yo le veo la pasión a la persona, siento que le puedo generar valor. Yo quiero decirte que lo más factible es que yo de pronto pueda hacer algo con él. Pero si esa misma persona viene igual, con la misma pasión, con el mismo concepto, pues yo tengo problemas en ese momento, pues lo más factible es que de pronto no voy a poderle ayudar ni voy a estar a la misma disposición. Lo primero que yo le quisiera decir a la gente es perseverar, porque el perseverar va a seguir insistiendo y de pronto en algún momento va a coger a esa persona en el momento correcto que lo quiera hacer. Lo segundo es tener pasión. Esa pasión, uno cuando va a invertir o va a meterse en algo, uno lo que mira es la pasión. Muchas veces uno ni siquiera entiende los negocios. Si tú hubieras sido hijo mío y me hablas de podcast, yo hubiera dicho, pues esto que esto es una cosa de radio, esto cómo se come, esto cómo gana, cómo él puede crecer, cómo puede monetizar. Pues uno piensa en sus hijos, pero si no tiene una frecuencia de radio, literalmente cuánta gente hará podcast, entonces cómo le van a pagar, 20.000 cosas, uno diría, bueno, ¿y este man qué va a hacer? Pero mira lo interesante, que en la vida uno va transformando y por decirte un ejemplo, una de las compañías más importantes que ha tenido el mundo empezó pensando en un anuario que fue Facebook. Eh, ¿Y cuánta gente tuvo un anuario y vivió un anuario? Y usted le hubiera dicho, papá, no, papá, yo voy a hacer un anuario digital. Le hubiera dicho, no, papito, usted qué va a vivir. O sea, No, y, ya. y es uno de los tipos más ricos del mundo. O sea, mira lo interesante de esto. O sea, yo lo que yo siempre le diría a la gente es, tenga pasión, tenga perseverancia, busque lo que a usted lo hace mover, lo hace vibrar, para que no trabaje, para que juegue a ser el número uno. Y sí, le quiero decir, los grandes son los que tienen perseverancia, no son los que tienen mayores talentos. Hoy en día los futbolistas más importantes no son los que en algún momento nacieron con un talento, son los que más perseverantes son. Y eso es lo que demuestra que también eso nos da la vida. Todos podemos llegar a ser buenos. O sea, que también es bonito. O sea, no, esto no es solamente Beethoven, fue uno de los tipos más importantes del mundo y creo que era sordo. O sea, imagínate, si ese pudo ser uno de los artistas más importantes de la música en el mundo, dígame qué se dirá de uno, que uno tiene todas las manos, tiene la mente, tiene la cabeza. Y, o sea, y en cualquier industria, o sea, yo siento que si Beethoven pudo hacer eso, todos podemos hacer.
todos podemos ser Bill Gates, pues, para que quede claro. Si Beethoven fue el músico más importante, todos podemos ser Bill Gates. Wow. Santi, en este caso, ¿qué viene para Santiago Botero? ¿En qué está Santi metido en este momento? ¿Cuál es como su visión en lo que está haciendo a nivel profesional, personal? En ese momento profesional, tengo que identificar muy bien hacia dónde quiero coger mi camino. Literalmente, quiero seguir ayudando a muchas personas. Tengo que entender un poco mejor eh, bien porque hay una turbulencia y hay que saber coger las oportunidades. Puede que coja una, puede que coja otra. En este momento no te puedo decir específicamente hacia dónde voy. En este momento estoy alerta, estoy trabajando de la mano de Dios, organizando todas las cosas que puedo. Muchas veces, hay veces he sentido eh, que quisiera descansar un poco, pero por el otro lado digo, no puedo descansar porque a usted Dios le dio unos talentos, papito, y usted tiene que trabajar. Entonces, eso me hace que me cuestione un poquito, Como literalmente. el, ¿será que descanso? O Por sí, el sí, 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 porque yo pudiera vender muchos activos y vivir de la renta, pero, pero, pero sí sería justo, no sé, no creo. Entonces vuelvo y me cuestiono y vuelvo y arranco y vuelvo y pienso. En la manera personal, pues yo me casé hace poco con una artista muy importante, colombiana. Ahorita nos vamos a casar por lo católico. Eh, Va a ser una cosa importante en mi vida. Yo siento que Manuela, desde que llegó, ha sido un aporte muy importante para mi vida y para ayudarme a construir muchas cosas que vienen en el futuro. Yo creo que vendrán cosas grandes. Yo creo que Dios aquí tiene un buen soldado. Él sabe que yo le voy a hacer caso y la visión mía es seguir ayudando a las personas, que a través de ayudar a las personas, lo que vos decías, cuando uno le da esa satisfacción, no quiere dejar de ayudar. wow, brutal, brutal. Bueno, primero, bendiciones en ese matrimonio. Yo ya, Y gracias. yo no, en un tiempito ahí, seguramente van a haber varios aprendizajes en todo eso. Que bueno, o sea, al final la vida está ahí para darnos esas enseñanzas también. Santi, antes de terminar, a todas las personas que se dedican en ventas, que nos están escuchando y que desde el corazón tú les quieras dejar tres consejos muy puntuales para que les vaya bien en sus negocios, para que puedan hacer buenas relaciones comerciales, para que puedan hacer esas alianzas que como tú has podido lograr con esas entidades, ¿qué iguales podrían ser esos tres consejos que tú le dirías? Vea, estos son tres consejos que te quiero dejar. Hay una persona que me gusta mucho en ventas, cuando yo lo escucho, me fascina la percepción de esa persona, que es David Gómez Gómez, Mm, lo tuvimos él acá en es, el podcast, de ah, hecho. bueno, y David es un crack. O sea, yo le diría a las personas que quieren aprender a vender, que escuchen la forma de pensar de David, porque eso hace que es muy potente. Y te enseña, o sea, se da cuenta que vender no es, vender es un arte, o sea, hay que estudiar, hay que aprender y hay que sentir. Lo segundo que yo le diría a la gente es lo que tú hablabas ahorita, deje de darle pena, o sea, quite la vergüenza, el, el- ningún trabajo denigra. Si yo el día de mañana me dijeran, voy a montar una hamburguesería, por ejemplo, la gente dirá, o un carrito de hot dogs de perros, y uno dijera, bueno, ¿qué va a hacer? Pero qué tal que yo hubiera sido hoy el día McDonald's o Burger King o algo así, o sea, y esa persona empezó con un carrito de perros o con un carrito de hamburguesas, o sea, yo quiero decirte que también eso es importante sentir que cualquier cosa que tú vendas no denigra, ni siquiera
un tema funerario. O sea, creo que es fundamental saberlo. Y lo tercero que sepas es que si tú le coges amor a las ventas, tú vas a poder vivir toda la vida de cualquier cosa, porque lo que necesita todo el mundo es vender. Yo puedo vender humo, pero yo no puedo hacer humo, pero yo sí puedo vender humo. O sea, yo te lo puedo decir. Y la clave de todo esto es cómo nosotros transformamos en ese tema de vender, de darse cuenta de que vender es fundamental. Brutal. Santi, ¿dónde te pueden seguir en tus redes para los que quieran seguir como tu camino, proceso como Mira, yo tengo, empresario, filántropo, sí, claro, guerrero, soldado de Dios? Bueno, te digo, mira, yo tengo un Instagram que se llama Santiago.botero.jaramillo. A la gente que quiera, yo les voy a dar mi teléfono para los que necesiten escribirme por WhatsApp. Eh, si no le contesto, pues vuelve y escríbame. No siempre tengo las resoluciones. Es 333-050-0001. Ese es mi teléfono. El que me quiera escribir. No, prefiero que no me llame porque si estoy embolatado, pues de pronto no le voy a contestar. Si me escribe, lo más factible es que yo le devuelva la llamada, me diga para qué es y yo le dé un consejo. Entonces, más que todo es eso, yo creo que son como mis partes fundamentales. Si le doy mi teléfono es porque me necesita, cuente que si le puedo ayudar, le ayudaré. Entonces, también soy abierto a eso, en eso para que sepas, no quiero ser imposible de ninguna persona. tremendo Santi. Bueno, amigos, esto fue la entrevista con Santiago, empresario, casi que ya recién casado y también con muchos sueños por delante y mucho impacto por hacer. Así que Santi, gracias por estar con nosotros acá. Y bueno, más conciencia son más ingresos, amigos. Cuídense mucho, Santi. Nos vemos Bueno, en Alex, que Dios te la próxima. bendiga. Mucho. Chao, chao. Amén.